El cónclave, la elección de un santo papa, es uno de los tesoros más fascinantes de nuestra Iglesia Católica, y en este programa especial queremos llevarte de la mano y sumergirte en esta fascinante elección donde podrás contemplar el significado más profundo de esta ceremonia y de cómo el Divino Espíritu Santo siempre está allí pendiente y con su acción patente para elegir a aquel gobernante según la voluntad de Dios. Tesoros de nuestra Iglesia. Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos a este su programa Tesoros de nuestra Iglesia. El día de hoy tenemos un programa todo especial y se trata nada más y nada menos que del cónclave, de cómo se elige un papa. Recordemos, una de las nociones principales del cónclave es que no es un mero acto administrativo donde elegimos a un gobernante, a un presidente, a un rey, sino al sucesor de San Pedro, la cabeza de la Iglesia Católica, recordando que nuestro Señor Jesucristo hizo la promesa a San Pedro de que en él fundaría su iglesia y que las puertas del infierno jamás prevalecerían contra ella. Y es un acto que se realiza reunidos los cardenales del mundo entero, los cardenales menores de 80 años, y es un acto que antes de ingresar a la Capilla Sixtina, donde tiene lugar el cónclave, es un acto que viene precedido con una profunda oración, meditación e interiorización, pidiendo las luces del Divino Espíritu Santo. ¿Para qué? Precisamente para que Él sea quien elija a aquel que será el más adecuado para conducir los destinos de la Santa Iglesia Católica. Y como bien sabemos, la palabra cónclave viene del latín cum clave, que significa bajo llave. Vamos en este programa del día de hoy a contemplar todos esos aspectos más importantes del cónclave y algunas curiosidades de él. Y antes de dar inicio, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y dejes tu like para que este contenido pueda llegar a muchas más personas. Y en nuestro primer punto vamos a contemplar cómo se elegía al Papa antes del cónclave. Bien sabemos que fue más o menos por el año de 1059 donde se creó propiamente el primer colegio cardenalicio, es decir, de entre los obispos de la cristiandad, algunos de ellos tienen un rango mayor, que son los cardenales, y de entre ellos se empezó a elegir al que sería el futuro papa, el futuro sumo pontífice. Y en la antigüedad había la elección por aclamación, es decir, el obispo de Roma y de muchas otras ciudades se elegía por la aclamación del obispo local o por la aclamación del pueblo de Dios. Y en las épocas modernas, en la Edad Moderna, entre los años 1670 y 1676, hubo una pequeña curiosidad y hubo dos cónclaves en los cuales se eligieron los papas por aclamación. El primero de ellos fue el caso de Clemente X, el cual, estando los cardenales ya reunidos en el cónclave, escucharon como una especie de grito, como una voz que resonaba dentro de la Capilla Sixtina, donde decían Altieri Papa, Altieri Papa. Y los cardenales allí reunidos se dieron cuenta que era la voz de Dios de que el cardenal Altieri fuera elegido sumo pontífice y lo nombraron papa. Y también se dio 6 años después con el cardenal que llevaría el nombre de Inocencio XI. Todos los cardenales reunidos de común acuerdo se arrodillaron frente a él, prestándole su reverencia como futuro sumo pontífice. Otro método que se utilizaba era el método por adhesión y por compromiso, que básicamente simbolizaba lo siguiente: cuando las votaciones para elegir al sumo pontífice como que se quedaban enterradas y como que no avanzaba, había un grupo de cardenales que delegaban su poder de voto en otro grupo más reducido, y ellos se determinaban a acatar lo que ese grupo más reducido de cardenales decidiera para la elección del sumo pontífice. Pero actualmente la única forma válida para elegir el sumo pontífice es el voto que se llama
por adhesión o por escrutinio, que fue esta norma de los cónclaves actuales fijada por el Santo Padre Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada en el año 1996, y que va a hablar de todo lo referente a la elección del Sumo Pontífice. Quizá te estarás preguntando, bueno, entonces, ¿cómo habrá sido el primer cónclave? El primer cónclave, bajo las normas y bajo los lineamientos que actualmente la Santa Iglesia tiene, se dio nada más y nada menos que en enero de 1276, del 21 al 22 de enero, y fue ya el Papa Gregorio X que, después de haber sido elegido sumo pontífice en un cónclave que demoró 2 años, imagínense ustedes, 2 años para ser elegido sumo pontífice, él apenas subió al solio pontificio dijo, no, eso no puede ser, y determinó una constitución apostólica llamada Ubi Periculum, donde propiamente se da el primer cónclave de la cristiandad. Y allí una de las curiosidades que tenía este cónclave era la siguiente: después de 3 días los cardenales tenían prohibido recibir más de 3 comidas al día y se les pasaba a dar una sola ración de comida al día. Pasados los 5 días solo podían recibir pan y agua. Tenían que estar dentro de la Capilla Sixtina encerrados bajo llave para evitar cualquier influencia externa, y que solamente ellos y no ningún poder temporal, ningún gobernante, poder interferir o meter mano en la elección del sumo pontífice. Y es allí, en este cónclave de 1276, que podemos decir que es como que el inicio de los cónclaves modernos en nuestra iglesia. Veamos a continuación cómo es el proceso de elección del sumo pontífice. Todo comienza con la muerte del Santo Padre, y es el cardenal camarlengo, es decir, el cardenal que está bajo la custodia y el cuidado de la administración y el gobierno de todos los bienes de la Santa Sede, el que certifica la muerte del sumo pontífice y el que da la noticia al mundo de la muerte del Santo Padre. Inmediatamente se da esta noticia de la muerte del sumo pontífice, allí se pasa a destruir el anillo del pescador. Es el anillo que los sumos pontífices llevan en su mano, simbolizando ese linaje que viene desde San Pedro, y ese anillo pasa a ser destruido. Y allí es donde se da algo en la iglesia que se llama el periodo de sede vacante, que media entre la muerte del Papa y la elección del sumo pontífice. Y aquí tiene lugar algo muy interesante. Nosotros bien sabemos que desde el más encumbrado hasta el más humilde, todos somos pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios. Y pasas a vivirse en la iglesia un proceso de los novendiales, es decir, el novenario de misas en sufragio del alma del sumo pontífice. Y mientras la iglesia se encuentra en esos 9 días de oración por el alma del Santo Padre, se van preparando las congregaciones generales entre el cardenal decano, el cardenal camarlengo y los demás cardenales para organizar todo lo relativo al cónclave, que va a tener lugar entre 15 a 20 días después de la muerte del Santo Padre. Y es allí donde los cardenales del mundo entero, que son menores de 80 años, que son los cardenales electores, viajan a Roma para participar de este evento magno e impresionante que es la elección del sumo pontífice. Vamos a contemplar a continuación el desarrollo del cónclave, con todos los cardenales ya llegados a la ciudad eterna, la ciudad de Roma. Antes del inicio del cónclave se celebra una misa titulada Pro Elegendo Pontifice, que es pidiendo al Espíritu Santo las luces y los carismas necesarios para que la elección del Santo Padre sea de acuerdo a la voluntad de Dios y guiada por el Divino Espíritu Santo. Terminada esta misa, los cardenales van yendo en solemne procesión, en solemne cortejo, hasta la Capilla Sixtina, la cual, después de entrado el último cardenal y los asistentes que están allí junto a ellos, se cierra bajo llave.
Muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y los cardenales durante todos estos días que puede durar la elección, dónde duermen? Ellos duermen nada más y nada menos que en la Casa Santa Marta, que es una casa contigua a la Basílica de San Pedro, mandada a construir por el Papa Juan Pablo II para que sirviera de acogida a los cardenales que van a participar durante este cónclave. Los cardenales en esta casa tienen sus comidas y sus periodos de descanso nocturno, divididos en celdas, en habitaciones individuales. Y aquí es donde comienza el mayor sigilo, que es la elección del sumo pontífice. Nosotros podemos saber cómo son las normas de elección del Santo Padre por esta constitución que dejó Juan Pablo II en el año de 1996, en la cual está especificado lo siguiente. Vienen unas rondas de votaciones en las cuales para ser elegido sumo pontífice, para ser elegido papa, hay que sacar los 2/3 del total de votos de los cardenales. Y es allí cuando el cardenal, de una manera muy sencilla, se les entregan unas papeletas en las cuales ellos tienen que escribir el nombre de aquel cardenal que ellos juzgan que sea el que tenga los mayores méritos para ser elegido sumo pontífice, y ellos depositan su voto, es un voto secreto, normalmente en una urna o en un jarrón de bronce. Uno a uno van depositando sus votos. Terminados todos los cardenales de votar, hay un grupo que ha sido sorteado previamente, que son los cardenales escrutadores, los que están ahí en la mesa de votaciones, que revuelven los votos y van leyendo uno a uno los votos de cada uno de los cardenales que allí se encuentran. Si el cardenal que han elegido no alcanza los 2/3 de votos necesarios para ser elegido sumo pontífice, pues ¿qué se hace con esos votos? Se los coge, se los cose con un hilo de color rojo que simboliza el Divino Espíritu Santo y su acción durante ese cónclave, y allí se los coloca en la chimenea que está bien ahí dentro de la Capilla Sixtina, y se le coloca una sustancia química para que al prenderlo salga el famoso humo negro, o como en italiano diríamos la fumata negra, que va a indicar al mundo exterior de que en esa ronda de votaciones no ha habido consenso general para elegir el sumo pontífice. Y una curiosidad y algo muy impresionante del cónclave es que no está permitido a ningún medio de comunicación, ni prensa escrita, ni ninguna página, ingresar al recinto del cónclave. Para el cónclave del 2013 fue prácticamente barrido toda la Capilla Sixtina en busca de dispositivos electrónicos que permitieran bajo algún modo el espionaje o escuchar las conversaciones y las deliberaciones que había en el cónclave. Y la Santa Iglesia penaliza gravemente con la excomunión late sententias, o sea, la excomunión inmediata a aquel que por cualquier medio quiera difundir lo que se sucede dentro de las paredes del cónclave. En este cónclave de 2013 no fue encontrado ningún aparato ni ningún rastro electrónico que indicara espionaje o filtración de esa información. Sin embargo, en la Capilla Sixtina hay unos sistemas para cortar la señal Wi-Fi que pueda encontrarse allí y que no pueda los cardenales tener ningún tipo de comunicación con el mundo exterior. Y del mismo modo, en toda la ciudad del Vaticano también la señal de Wi-Fi es cortada durante el ejercicio de este cónclave. Es un momento de gran misticismo en nuestra iglesia, es un tesoro maravilloso de nuestra iglesia, porque en el cónclave se permite escoger a aquel que va a guiar los destinos de todo el pueblo católico. ¿Y qué sucede cuando el cardenal reúne los 2/3 de las votaciones? Pues algo muy sencillo. Estos mismos votos se cogen, se cosen con hilo rojo y son puestos en la chimenea de la Capilla Sixtina. Y en vez de colocar una sustancia que dé humo negro, se coloca una sustancia que dé humo blanco. Y allí es el indicativo de que la iglesia tiene un nuevo pastor. Y es allí cuando se le pregunta solemnemente al cardenal elegido: ¿aceptas tu designación como sumo pontífice, como papa? A lo que el cardenal debe responder afirmativamente
y escoger inmediatamente el nombre con el cual va a preceder su pontificado. Normalmente se suele escoger el nombre de algún santo o de algún papa que anteriormente haya tenido ese nombre. Antiguamente todos los santos padres llevaban su mismo nombre hasta como papas, hasta que llegó el caso por allá en la iglesia primitiva de un papa cuyo nombre era Mercurio. Y Mercurio, ustedes saben que es el nombre de una divinidad pagana. Y él dijo, no queda bien yo llamarme Papa Mercurio. Entonces allí él fue el primero en cambiar su nombre y lo cambió por el nombre de Juan. Y a partir de allí casi la mayoría de los sumos pontífices han ido cambiando su nombre de pontificado. Una cosa era su nombre como cardenal y ya otra el nombre de su pontificado. Y las vestiduras blancas del Santo Padre tienen su origen en el Papa San Pío V, que en el siglo XVI fue elegido como sumo pontífice y al ser el de la Orden de los Dominicos no quiso dejar de usar su hábito religioso y quiso usar su hábito religioso igual con su dignidad papal, y a partir de allí todos los papas empezaron a utilizar esta sotana blanca. Y antes de ser presentado ante el gran público que es expectante en la Basílica de San Pedro al nuevo sumo pontífice, él pasa por una sala donde hay varias sotanas blancas, la cual él, de acuerdo a su talla, pues escoge, se coloca, y allí, antes de ser presentado a la multitud, el cardenal Camarlengo es aquel que da el anuncio famosísimo: os anuncio una gran alegría, habemus papam. Ay, papa, hemos elegido un papa. Y allí es donde el cardenal Camarlengo va a anunciar el nombre del nuevo sumo pontífice, y después de esto va a hacer su primera aparición pública ante el balcón de la Basílica de San Pedro para darle a la cristiandad la bendición Urbi et Orbi, la bendición al mundo entero. Y es allí como este sumo pontífice pues ya queda oficialmente instituido como papa. Ya días después vendrá la misa de ascensión al trono de San Pedro. Y así, de esta manera sencilla, de esta manera transparente y cristalina, es como nuestra Santa Iglesia elige a su sucesor. Si te gustó este programa, no olvides dejarnos tu like y nuevamente compartir este video con todos tus amigos, y te esperamos en un próximo programa de Tesoros de nuestra Iglesia. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.